Dios les bendiga, hermanos. Estamos gozosos de que pronto estaremos celebrando la fiesta de las trompetas, la fiesta de Rosh Hashanah, la fiesta del juicio, la fiesta en que se celebra la creación del hombre. Y tiene muchos nombres, el día del gran asombro también, en que quedaremos asombrados cuando veamos descender a Jesús, a nuestro Yeshua, de las nubes. Y así como está el mundo, como que nos están obligando a casi, ¿verdad?, a clamar desde allá, ven Señor Jesús. Porque como oraba la hermana, este país y la nación entera y todo el mundo ya, creo que el olor que está sintiendo el Señor en su nariz es olor fétido debido al gran pecado que tiene el hombre y que la hace que cada vez más y más se degenere. Nosotros vivimos en un mundo casi de cristal, pero si nosotros observamos y entramos, vamos a ver cosas que ni se pueden decir de tráfico de blancas, de prostitución de niñas y una cantidad de cosas que ni deberíamos de mencionarla. Entonces el Señor está a punto de venir. Cuando la maldad se incremente, entonces la gracia va a venir para nosotros, sus hijos. Y por eso podemos decir con toda propiedad, ven Señor Jesús. Pablo dijo que cuando llegara el tiempo íbamos a amar la venida del Señor, que íbamos a estar clamando por su venida. Así que definitivamente estamos en ese punto. Y damos gracias a Dios porque a través de las diversas pruebas que pasamos, Él lo que hace es moldear nuestro corazón y llenarnos de aceite, porque recordemos que en esta fecha también celebramos que si Yeshua va a venir, van a haber 10 vírgenes. 5 van a estar con con la lámpara de aceite llena. Y fíjense que casualidad que las 10 dice que estaban despiertas. Dice eso. Para que se despierten, les estoy diciendo también de un solo. Dice que las 10 estaban dormidas, fíjese. Pero las apercibidas era que aunque dormían un poco, tenían aceite. Y las que, aunque estaban dormidas, ellas de repente dicen, me faltó aceite. ¿Y qué será de eso? ¿Qué será eso entonces? ¿Será que hemos protestado con la prueba? ¿Será que no hemos aprendido? Y por eso nos pasan otra vez las cosas. Así que, hermanos, es tiempo de tomar aceite. Y esa es la mejor preparación que podemos hacer para esta fiesta. ¿Y cómo tomamos aceite? Tomamos aceite diciéndole al Señor nuestro pecado. No solo contra Él, sino contra nuestro hermano. Realmente a cada rato pecamos contra nuestro hermano y quizás ni cuenta nos damos. Así que este es tiempo para reflexionar, es un tiempo de retroinspección. Retroinspección es de retroceso, inspeccionar lo que hicimos el año. Yo un día de estos medio me estaba quejando, les confieso, porque le dije, Señor, ¿cuándo voy a salir de estas pruebas? Desde que mi mamá le dio el derrame, yo he pasado en prueba tras prueba tras prueba. Y por eso les estoy contando lo que sentí en mi corazón. Que el Señor me dijo, yo ya vengo y te falta aceite. Y el aceite solo se logra, si ustedes van a ver cómo nace y cómo se hace, van a ver que es una prensa. Y entonces la prensa hace que el aceite pueda salir. Cuando fuimos a Israel tuvimos el privilegio de ver a un burrito hacer eso, darle vuelta en una prensa. El hermano Rosadito, creo que tengo una foto con el burrito acariciándolo. Y el burrito daba vueltas. Y miren, el fruto del olivo,
una aceituna pudiera hablar, hubiera dicho, ¡ah! ¿Sí o no? Y entonces, pero sale el aceite. Y el aceite sirve para alumbrar. El aceite también es tipo de la unción que Dios nos da. Así que el aceite no era tan así como parábola. El aceite sí era literal. Porque el aceite cuesta sacarlo. Hace un año vine yo a la fiesta de las trompetas y estaba sentada allí cuando empecé a sentir que me desangraba, así, me sangraba y no paraba. Porque mi útero estaba bien malo. Mi útero ya estaba lleno de fibromas y ni siquiera, según dice el doctor, yo ya ni siquiera menstruaba, sino que era pura sangre del útero tan dañado. Entonces no había vuelta atrás. O me operaban o me moría, así de fácil. Así que después pasó, además después de mi mamá, pasó la pandemia inmediatamente. De ahí pasó eso saliendo de la pandemia, todavía dentro de la pandemia, porque todavía no íbamos a trabajar presencialmente. Y después han venido una serie de acontecimientos que lo que han hecho es sacarme el aceite. Primero Dios que lo logre sacar hasta el final, porque realmente a todos nos falta mucho. Pero estas fiestas, en especial Rosh Hashanah y Yom Kippur, son esas fiestas que Dios usa para que hagamos una retrospección y Él vea cuánto aceite hemos pues tomado de todas las pruebas para que podamos estar listas para cuando griten, el novio viene. Y adivinen cómo gritaban que el novio venía, con una trompeta. El novio se acerca. Y a mí me llena de alegría que el novio se acerca. Usted no. ¿Verdad que sí? Así que aguantemos la prensa y sigamos dando aceite para que seamos de las 5 que estaban apercibidas a puro torno de piedra. Y las que no aprendieron, pues no van a poder sacar el aceite y van a tener que ir a comprarlo y en eso la puerta se va a cerrar. Así que por eso, como siempre, desde el hermano Fito tengo esta herencia de preparar, de que Dios me permita preparar los corazones de todos nosotros para que estemos listos para la fiesta que viene. Porque cada fiesta anuncia a Jesús. Desde nuestra salvación en Pesaj hasta a donde nosotros llegamos, hasta la venida del Cordero por su iglesia, para que Israel después se arrepienta en Yom Kippur, que es una fiesta para el arrepentimiento nacional de Israel, y después todos disfrutemos de las bodas del Cordero en Sukkot. Así que esta es una fiesta profética que empieza con un sonido de cuerno, anunciando que tenemos que hacer teshuvah o hacer arrepentimiento para que el Señor nos inscriba en el libro de la vida. Entonces, el día de hoy es 3 de septiembre y esa es nuestra fecha. Ya si lo tomamos así como se toman los días en la Biblia, de tarde a tarde, estaríamos ya en el 4 de septiembre. Y en el calendario judío estamos en el 27, inaugurando ahorita el día 27 de el mes de Elul. El mes de Elul es la preparación para esta fiesta y para Yom Kippur. Desde el mes de Elul, 30 días más 10 de Yom Kippur, tenemos los 40 días de arrepentimiento. Y como yo dije en una clase hace tiempo que todavía me da risa, ¿verdad? Si todavía estamos en Elul o no hemos llegado a Yom Kippur, no le hemos regado del todo.
La regamos de que ya nos olvidamos de todos los días anteriores y no nos arrepentimos. Pero de aquí en adelante todavía el Señor da otra oportunidad para que nosotros podamos hacer, como les dije, una retroinspección de cómo ha sido estos días y qué es lo que tenemos que mejorar. Bueno, como sabemos, el lunes es el 6º mes del calendario bíblico y nos está preparando para la venida del Señor. Primero Dios, en el nombre de Jesús, que estos sean nuestros últimos elules, porque ya pronto en Tishri va a aparecer el que ha de venir, vendrá y no tardará. Bueno, entonces estos 10 días se llaman Yamin Noraim, que son los días de asombro de la gloria y la misericordia de Dios. Y cómo no nos vamos a asombrar si hacemos una retroinspección, lo que vamos a encontrar es pecado. Y da la casualidad que el pecado es el que perdona el Señor por su misericordia. Por eso nos asombramos de tener un Dios tan bueno. Y en el hombre reconoce con respecto al gran Dios que tiene. Eso es asombrarse de Dios. ¡Wow! ¡Qué Dios más maravilloso tenemos! Y la misericordia con que somos tratados. ¿Qué misericordia? Miren, está en la misericordia que cada día la cambia. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que tenemos un Dios con 365 clases de misericordia al año. Y si usted multiplica su edad, ya va a ver cuántas misericordias ha recibido, más las adicionales, pues estamos aquí hasta el día de hoy por la misericordia de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos nosotros inspeccionar y ver cuánto amor por ese Dios que ha dado tanta misericordia tenemos. Si hacemos un traslado o una traducción de misericordia, o cómo se desglosa la palabra, pues lo que vamos a tener es que es el amor a la miseria, a esta miseria humana que vive en este cuerpo que se va a deshacer, pero que va a resucitar con un cuerpo que va a ser glorioso, porque Él nos ha dado su gloria también. Así que este es un mes para reconocer. Es el mes en que se le aparece el Señor, lo manda, más bien Moisés sube nuevamente a pedir misericordia por el pecado del becerro de oro. Moisés pasa tiempo con Dios, 40 días para ser exacto, y le dan las tablas hechas por el dedo de Dios, escritas por el dedo de Dios. Pero de repente allá abajo hay una gran fiesta celebrando a un Dios que no es el Dios que deben adorar. Es un becerro de oro. Muy de oro puede ser, pero si no es Dios, no vale nada. Y entonces lo que hace Moisés es subir y pedir misericordia. Y Dios se le presenta con aquellos 13 atributos de misericordia que no vamos a estudiar ahorita porque quiero ir más adelante. Y solo quería mencionarlos para que recordemos que estos días son los días de la misericordia de Dios hacia su vida. Es tiempo de pedir misericordia. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de volvernos hacia Él. Es tiempo de que nos consagremos a Él para vivir estos últimos años en la tierra. No porque se vaya a morir, no se preocupe, sino porque el Señor ya viene. El Señor me lo dijo hace 7 años, cuando yo no sabía nada de las lunas rojas. Y se me presentó en rojo, y ya les he contado, y me dijo, yo vengo más pronto de lo que tú piensas, y de lo que todos ustedes piensan. Y yo juraba que era en el 2030, no sé por qué, pero se me había metido que en el 2030. Y si es más pronto, hermano, ya casi. No sé qué día, pero ya casi. Ya el tiempo está pasando. Israel ya cumplió 70 años. Ya celebró el jubileo Jerusalén, los 50 años. Y de aquí en adelante, todo puede pasar. Así que lo que el Señor nos requiere es que
nos limpiemos, arrepintiéndonos y que tomemos aceite. Es doloroso, pero al final vamos a recibir la corona de vida que Dios ha preparado a los que le amamos. Así que, como les decía, son los atributos de misericordia se dan en todo su apogeo en este tiempo. Así que si tenemos una petición grande, nosotros podemos ponernos de rodillas, pedir perdón por nuestros pecados y hacer todo un examen para ver cómo estamos. Y por eso durante esta fiesta, si no sabían, todos los días se lee el Salmo 27, desde el primer día de Tishri hasta Yom Kippur. Y si ustedes ven, y lo vamos a leer ahorita, creo que es importante que lo leamos para que vean lo que el Señor quiere y cómo David termina convencido y lleno de gratitud por lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Por qué el Salmo 27? Porque el Salmo 27 es reconocer el Dios que tenemos. Reconocer que lo más grande que hay en nuestro corazón y en nuestra vida es poder llegar al templo del Señor y contemplar su hermosura. Y cuando tenemos eso, el Señor oye nuestro clamor, porque lo buscamos de todo corazón. El Salmo 27 dice así. Y ya lo leímos entonces para este día. Y dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. Ahí dice, mire, en el original, Adonai es mi luz, mi or y mi Yeshua, porque Yeshua es salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Dicen los sabios rabinos que por eso Dios decía que David era conforme a su corazón, por este versículo 4. Mire, por ese versículo 4 es que Dios decía que David era conforme a su corazón, porque dice, ¿qué es lo que va? Si usted dice, una cosa le pido al Señor, ay Señor, cámbiame el carro. Ay, Señor, que están cerrando mi oficina y quizás mi petición sea, Señor, no me dejes sin trabajo mucho tiempo. Haz un milagro, pero la petición de David era, una cosa pidió el Señor. Ser de una sola cosa se llama eso. Una persona de una sola cosa es equivalente a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Mire que no es para pedirle, para contemplar su hermosura, para estar, wow, qué lindo el Señor, cómo es de bueno. Y para meditar en su templo. Recuerde eso. Ese es ser como el Señor quiere que seamos, conforme a su corazón. Y de ahí usted puede seguir con el Salmo. Y dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondré en alto. Yo quiero que se pongan en los zapatos de David. David era un guerrero que era perseguido, y no era perseguido por cualquier gente. Era perseguido por el rey de Israel. Y entonces él toda su vida estaba todo el tiempo su vida estaba en peligro. Pero él, después de saber que lo más hermoso que hay es contemplar la hermosura del Señor, él puede decir que aunque tenga miles de enemigos y aunque esté en el día de la angustia, sus enemigos no lo van a ver, porque él lo va a esconder en su tabernáculo, en su presencia.
Sobre una roca me pondré en alto, entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Y le reto a que lo sigan leyendo en casa porque quiero avanzar en esto. Es bien importante. ¿Cuál es el significado de Rosh Hashanah? Por si no la sabemos. Rosh es cabeza y Hashanah es año. La cabeza del año. Shana es año y Ha es la cabeza del año. Es decir, donde empieza el año. Y se debe su nombre a que tiene la particularidad de ser una fiesta. Mire, y eso es lo que quiero que captemos. Es una fiesta de gozosa celebración, pero también de solemne reflexión. Mire qué cosa más interesante. Se puede gozar, pero también tiene que llorar por su pecado. Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Y reflexión de qué? De cómo estuvo nuestra comunión con Dios durante este año. Mire, yo por misericordia estoy viva. Con misericordia llegué a otro año. Porque yo no tenía que estar en este mundo. Yo tenía que estar en su presencia. Pero el Señor, aún así, preservó mi vida. Porque yo llegué a 3 de hemoglobina, 4, no me acuerdo. Eso ya es casi, mire, mejor muérase ya, ¿verdad? Porque ya no tiene oxígeno en la sangre para que le bombee bien el corazón. Pero el Señor me mantuvo de pie. Y cómo no voy a alabar y darme cuenta de cómo el amor de Dios me ha guardado durante este tiempo. Y entonces, y hacer las correcciones necesarias. Quizás no he leído la Biblia suficiente, quizás no he orado suficiente. ¿Y qué voy a lograr con eso? Asemejarme a la imagen que Dios quiere. La imagen que tenía Adán. ¿Se acuerdan de Adán cuando lo creó? Adán no tenía pecado. Adán era un hombre perfecto. Pero vino el pecado y allí empezó a padecer la raza humana. Pero en este tiempo, por eso se celebra que Adán fue creado. Que se cree que hace 5.782 años, Adán fue creado. Y fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, sin pecado. Con el único fin de estar como David, contemplar su hermosura. Por eso el Señor se paseaba con él y con Eva en el jardín. Solo que una vez se tuvo que esconder porque el pecado lo hizo que sintiera vergüenza de su desnudez. Por eso Dios le pregunta, ¿cómo es posible que sepas que estás desnudo? Porque en él no había malicia. Fíjense que les voy a contar una anécdota cuando yo era chiquita. A mí me encantaba, bueno, es que le tenía miedo a mi abuelo. Y les voy a confesar por qué le tenía miedo a mi abuelo. Porque mi abuelo, como yo era bien gordita, yo era la primera nieta, me decía cuando yo pasaba, esta gordita me la voy a comer chancochada, y chancochada me decía. Esos lomitos me los voy a comer chancochados, me decía mi abuelito. Es una confesión, bueno, toda la gente me está oyendo, ¿verdad? Pero entonces yo le tenía miedo y si me estaban bañando, yo veía que mi abuelo estaba ahí y salía corriendo y no me importaba que salir corriendo desnuda porque tenía 4 años. Y entonces mi abuelo le decía a mi abuela, Coralia, mira a la niña, no la dejé, viene desnuda. ¿Sabe lo que le decía a mi abuelo? Mi abuelo, ella no sabe que está desnuda. Ella tiene inocencia. Ella lo que está es corriendo porque vos mucho la molestás que te vas a comer los lomitos. Entonces yo le creía como una niña. Entonces allí me di cuenta, meditando en eso, porque ayer me estaba acordando de eso, se lo estaba contando a mis compañeras y era una risa increíble. Pero lo que pasaba era que la inocencia mía hacía que no me fijara o no me importara que estaba desnudita. Entonces, eso es lo que le pasaba a Adán. Pero de repente uno se da cuenta y el pecado, la malicia y toda la inmundicia que hay en nuestro corazón crea esa vergüenza. Y miren, hermano, eso es lo que tenemos que ver. Ponernos desnudos ante el Señor para que veamos todo lo que mal que tenemos.
Bueno, entonces es la cabeza de año y se acostumbra a comer una cabeza de pescado, cabezas de pescado o cabeza de carnero o de oveja. Y los sabios dicen que es para tipificar de que nosotros este año no vamos a hacer cola, sino que vamos a hacer cabeza, porque nos hemos puesto a cuentas con el Señor. Entonces, lo que es un llamado al arrepentimiento. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, ¿quién invoca el nombre de Dios? Aquí, y somos su pueblo, entonces es para nosotros este versículo. Y lloran y buscan mi rostro, así como David, para contemplar tu rostro. Y se vuelven de sus malos caminos, porque todos tenemos malos caminos. Entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra, que bastante lo necesitamos. La palabra hebrea es, como ya sabemos, shub, volver a él. Y es la raíz de la palabra teshuva. Pero quiero que vayamos a esto, miren. Eso es lo que pasa para explicar ya con todo, porque ya se me acabó el tiempo. Pero quiero que vayamos a Nehemías 8, del 1 al 12. Y dice así, miren. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Mire qué día era. Era el primer día del mes séptimo, es decir, era Tishri, era Rosh Hashanah. Y se leyó en el libro, y se leyó el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía. Miren todo lo que estuvieron leyendo. En presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que había hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban, el 5. Y abrió Esdras el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió todo el pueblo, se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Eso es arrepentimiento. Y en el 8, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndole y dando el sentido de que entendieran la lectura, porque recuerden que ellos venían de Persia, cuando ya ellos estaban de regreso en Israel. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. No os entristezcáis, dice. Para nosotros ni lloréis, dice. ¿Por qué estaban llorando? Porque estaban arrepentidos de no haber hecho lo que el libro decía, porque ellos no conocían el libro. Porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Mire, cuánto hemos nosotros pecado. También les dijo, id, comer de la grosura, bebed de lo dulce y mandad. Por eso es que se comen las manzanas. Y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Eso es lo que nos podemos y no nos acordamos de todo el contexto que es Tishri, Rosh Hashanah. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad porque el día es santo, no os entristezcáis. Ya se habían entristecido con rostro en tierra y ahora era tiempo de celebrar. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Entonces, miren, esto es como, según los sabios rabinos, un papá que dejó una carta a sus hijos
para decirles cómo debían de manejar la hacienda, porque la hacienda no solo iba a ser buena para ellos, sino que además le podían dar a todos. Recuerden que la ley no solo, o la Torá, no solo para Israel, sino para todos nosotros. Iba a bendecir a todo el mundo. El padre se murió y la carta nunca fue leída. Ellos nacieron en una ciudad extranjera, en un país extranjero, y no conocían la Torá. Pero cuando los hijos se dieron cuenta en la parábola, entonces ellos empiezan a llorar porque dijeron porque empezaron a manejar la hacienda mal, porque no se acordaban de las instrucciones del papá, y empezaron a llorar y a decirle, ay, qué mal hemos manejado lo que el Señor nos ha dado. Y lloraban y lloraban. Cuando la carta fue encontrada, de repente se la encontraron y ellos empezaron a llorar, arrepentidos por no haberla tomado en cuenta. Y entonces aquí viene el Teshuvá, que se lloraron, pero no solo lloraron, también determinaron a seguir las instrucciones de la carta de su papá. Y la carta de su papá, hermano, es la Biblia. Y quizás no la hemos aplicado como es. Y por eso la hacienda a veces no alcanza ni para nosotros, menos para darle a otros la luz del mundo. Entonces eso es que algo está mal dentro de nosotros. Entonces es tiempo de limpiar la casa, de limpiar la lámpara y que brille Jesús en nosotros. De tal forma que los demás la vean. Y la hacienda no solo nos va a dar de comer a nosotros, la hacienda de nuestro Padre Celestial, sino que va a ser luz para las naciones. Y entonces vamos al llamado al arrepentimiento. El arrepentimiento es que nos volvamos de nuestros malos caminos. Y en esos días dicen que el rey está en el campo. Y es el versículo ese de, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Con eso se forma el acróstico de cómo es, yo soy de mi amado y él es mío. Que está en Cantares 6:3. Entonces en este tiempo es, valga la redundancia, tiempo de buscar al Señor y decir, yo soy de mi amado. No, mi amado es mío, yo soy de mi amado. Eso es una sulamita egoísta al principio. Mi amado es mío, yo soy de mi amado. Pero ahora cambia y dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Hago lo que él me dice. Y entonces, lo que es un llamado de 3 regresas, de 3 shub. El primer shub es regresar a Dios, confesar nuestro pecado. Oración de perdón por todo lo que hemos hecho malo. Lo otro es regresar a otros. También nos hemos portado mal con nosotros. Yo me he portado mal con nosotros. Entonces es tiempo de volver a Él. Pedir perdón, porque amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero también aquí en Nehemías, Esdras le dice que coman de la grasura, de lo dulce, y manden raciones para los que no tienen nada preparado. Es tiempo de dar, es tiempo de hacer caridad. Entonces ese es el tercer regresa. Si le servimos a otros con nuestros recursos, es decir que tenemos el alma limpia. Entonces, regresamos a otros en necesidad, en aquellos que nos necesitan. Aquellos que tal vez aún no sean nuestros recursos, sino que una palabra amable y una palabra que dé aliento para seguir adelante, porque la gente está cansada de la prensa de aceite. Y dice a veces, ya no puedo. Pero hoy es tiempo de volver a Dios y que el Señor refresque nuestro aceite y que podamos seguir adelante para el año que venga. Y que este año, queridos hermanos, podamos ser inscritos en el libro de la vida, podamos ser inscritos de tal forma que nuestra vida esté delante de Él y nuestra vida sea para gloria de Él. Así que yo voy a terminar orando para que el Señor haga eso en nuestras vidas. Señor, perdónanos, Señor, porque hemos actuado mal todo el año. Es cierto que hemos crecido y hemos sido victoriosos, pero también hemos obrado mal contra ti, contra nuestro hermano. Por eso aquel hijo pródigo vino a ti y te dijo, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti.
no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero tú, Señor, saliste y te encontraste con ese hijo y lo cubriste, lo bañaste, le pusiste anillo nuevo y sandalias nuevas. Es tiempo de que nos des otra unción y otra autoridad con el anillo, que era el sello en aquel entonces, y que nuestro caminar sea limpiado y tengamos sandalias para anunciar el evangelio de la paz. Señor, en el nombre de Jesús, límpianos. Que cuando comience el 1 de Tishri, el lunes en la tarde, y lo celebremos aún el domingo, pongamos tener esto en mente. Que podamos estar limpios delante de ti, delante de nuestros hermanos, y podamos venir con el corazón dispuesto, buscando tu rostro y no tus manos, para que tú seas glorificado en nuestro corazón y en todo lo que hacemos. Que sea bendito tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.